¿Tienen sombra por eso? No, no sombra, hace mucha calor. Acérquese, acérquese. Muy bien, listo. Entonces, señores, aquí comenzamos nuestro tour. Estamos en el Templo Coricancha o Convento Santo Domingo de Guzmán, pero en realidad son dos nombres diferentes y en su momento eran dos lugares completamente diferentes. Primero está el Coricancha. La palabra Coricancha significa recinto de oro, un templo inca. Parte de ese templo inca lo vamos a ver por aquí, la primera construcción. Y luego el Convento Santo Domingo se construye después de la invasión española, con el objetivo o fin de evangelizar a los ciudadanos. Entonces hay un templo dentro de otro templo. Entonces, señores, vamos por el Imperio Inca es considerada la cultura más grande y desarrollada de todo Sudamérica. The caricature is says maybe they didn't get people. With this, nobody is going to survive. Cumbia también. Cuidado, por aquí por favor. No, Lorena, no me da miedo. Muy bien, hasta aquí está aquí. Entonces, este es el espacio ceremonial donde se hacía toda esta actividad funeraria de las momificaciones. Esta cueva que ustedes ven aquí es natural en realidad, pero que fue pulido en sus muros para darle justamente este toque ceremonial. Frente a ustedes está esta especie de mesa que fue trabajada en la misma roca y sobre esa se hacía la momificación. ¿Quién lo trabajó? Disculpe que le interrumpa. Toda la gente, los trabajadores, los incas, los incas, Ah. claro. Entonces, miren, de la momificación, el lugar está demasiado oscuro. Por esa razón, detrás mío y por aquí se tuvo que tallar este nicho, que posteriormente fue cubierto con metales preciosos pulidos como oro y plata, que funcionaban a manera de espejos para reflejar la luz de afuera hacia el interior. Y de esta forma se pueda trabajar en condiciones más óptimas. Entonces, hay otra información acerca del uso de este lugar. Algunas crónicas mencionan que todo este espacio era un mausoleo, o sea, una tumba, la del Inca Pachacútec. Como les estaba mencionando anteriormente a algunos de ustedes, el Inca Pachacútec fue el más importante. Entonces vamos a escuchar su nombre casi en todos los lugares que vamos a visitar. Muy bien, vamos a salir por aquí, mucho cuidado con la cabeza, los brazos. No tenemos que quedarnos porque... Los incas eran los que gobernaron el Tahuantinsuyo. 14. 14, ¿verdad? Ya. Pero miren, de esos 14 incas, 8 primeros son incas míticos. O sea, quiere decir que no se ha encontrado evidencia arqueológica de su existencia. Entonces, de esos 14 vamos a descontar los 8 primeros. Entonces partimos del noveno, que es a Pachacútec. Del Inca Pachacútec en adelante. Pero aquí y Huayna Cápac fueron legítimamente reyes en realidad. 3 reyes incas. ¿Por qué? Porque Huáscar y Atahualpa no fueron coronados y reconocidos como reyes. Huáscar muere en manos de los generales de Atahualpa y Atahualpa muere en manos de los españoles justamente. Entonces, de todos esos 14 nos quedamos únicamente con 3, fíjense, históricamente. Entonces, ¿dónde están las momias de estos reyes incas? Como Cusco era la capital de ese gran imperio, a la actualidad, irónicamente, no van a ver en ningún museo la momia de un rey inca, ni siquiera de una persona de clase alta. No existen momias. Lo que hay en la mayoría de los casos son entierros, tal vez de gente importante puede ser, pero momias no hay. Entonces, ¿qué ha pasado con esas momias? El año 1570 y tantos, en la década de esos 70s, los españoles escriben que encuentran las momias de los reyes, sin especificar de quiénes y cuántos, sino que llevan estas momias desde Cusco hasta Lima. En Lima llegan a un hospital que se llamaba el Real San Andrés, que posteriormente se convertiría en el 2 de mayo, para los que son de Lima tal vez. Entonces, la información termina en que las momias llegan al hospital, más no lo que se hace con las momias después de que entran al hospital. Todo queda una confidencialidad. Entonces, a la actualidad, no se sabe cuál es el paradero. Tomando toda esta información cronística, el historiador peruano de la Riva Agüero en la década de los 1930
hace excavaciones en este antiguo hospital, tratando de encontrar las momias de los reyes, pero nunca los encontraba. Hasta ahora no se sabe cuál es su paradero, señores. Que en total serían 3 momias en realidad, sin irnos demasiado lejos. Muy bien, ¿preguntas? Ya. No, esto es video. I didn't know. Le pasan por vídeo. Era una de las actividades fundamentales y principales de esta gente en el pasado. Sí, Disculpa, ¿qué es acralicia? sacralizar, Ok. sacralizar. Sí, ¿Qué es acralizar? Disculpa, hacer sagrado algo. Ok, gracias. Ajá, exacto. O sea, el agua era sagrada para ellos. Exacto, exacto. Así es, no se preocupe. Entonces, miren, en este caso, en la zona altoandina no hay 4 estaciones al año. No hay primavera, verano, otoño, invierno. Solo hay 2. Meses de sequía, 6 meses de lluvia. Y siempre fue así. Entonces, si esta gente del pasado vive de la agricultura, se imagina que tenga 6 meses de sequía. Por lo tanto, las lluvias eran lo más preciado para ellos. Porque con las primeras lluvias empiezan la agricultura también. Entonces, por eso es que sacralizan justamente el agua y construyen lugares para hacer adoración o ceremonias. Tiene su palabra en el quechua, se le dice Unu Raimi, la fiesta del agua, así como el Inu Raimi, que es la fiesta del Sol. señores. ¿Ok? Ya. Entonces, el Puquiutial, de donde viene este agua, está más arriba, a unos 20 minutos. No es la misma fuente de aquí. Esta baja, dicho sea de paso, de una laguna que está más o menos a unos, ¿qué será? 20 kilómetros hacia el norte, más o menos. De un manantial que está a 20 minutos. Entonces, desde ahí se construye un canal para traer el agua a este mismo lugar. Y en este caso, a partir de la fuente principal, se construyen canales en la parte baja. Según estudios arqueológicos, la cantidad de agua que sale por cada una de esas fuentes es la misma. O sea que si uno pone 2 recipientes al mismo tiempo, los 2 se van a llenar también al mismo tiempo. Y eso no es coincidencia, sino que se construye con ese mismo propósito, porque, vuelvo a indicar, eran fuentes ceremoniales. Las crónicas mencionan que el uso que se le daba a este lugar es exclusivo únicamente para las clases altas. Solamente ellos subían, y dicen, a purificarse con estas aguas. Ya que recuerden, consideraban que estas aguas eran Sagradas. La forma en la cual se purificaban tal vez era consumiendo o tomando el agua o tomando baños completos, también puede ser, pero solo las personas de clase alta. Y pueden generalizar, todos los espacios sagrados incas fueron construidos solo para el uso de la clase alta. ¿Ven? Ahora, veamos desde un punto de vista arquitectónico y más a detalle. Las 2 primeras terrazas son diferentes a las 2 que están arriba, las 2 últimas, en la forma que ellos trabajaron la piedra. Fíjense bien, en las 2 primeras no hay un trabajo tan fino y entre la unión de las piedras o las piedras se utilizan mortero de barro. Arriba la piedra está más pulida y perfectamente tallada, que ya no se utiliza mortero de barro. Entonces aquí nos damos cuenta que el lugar fue construido en 2 tiempos diferentes y de cómo los incas iban mejorando sus habilidades, en este caso en la mampostería de la piedra. Cuando vean este estilo de tallados, quiero decir que las piedras están finas, eran lugares ceremoniales. Cuando vean que las piedras no están trabajadas, era para el uso cotidiano, que seguramente los van a ver en los otros tours también que van a hacer. ¿Ven? Entonces, en la parte alta vamos a apreciar 4 nichos trapezoidales. En cada uno de esos nichos se solían colocar momias. Las momias eran traídas desde la ciudad de Cusco, de aquellos espacios sagrados, y las traían de forma temporal, para hacer desde el agua. ¿En qué fecha coincidía, señores, los rituales del agua con el inicio de las primeras lluvias? En este caso sería, de acuerdo a nuestro calendario, la primera semana del mes de octubre, donde empieza la época de lluvias. Justamente en febrero y marzo son los meses que llueve más fuerte. Ya ustedes han sido testigos con las últimas lluvias que ha estado ocurriendo aquí en la ciudad de Cusco. Entonces, señores, esas ceremonias iniciaban justamente con la temporada de las lluvias. Luego, las momias regresaban al lugar de donde se les había extraído, en la ciudad de Cusco. Entonces, ese era el uso que se le daban a estas personas que en vida fueron importantes y después de la vida también eran respetadas con el mismo rango. Imagínense, señores. ¿Okay? Ahora, acerca de la función y uso de los 2 nichos que están al costado derecho, no hay lógica, pero sí hay mucha evidencia histórica, especialmente en la tradición popular. Todo esto que se comparte de boca en boca, que puede ser cierto y como no también. Entonces, está en relación con equilibrio, la teoría de la dualidad, que también lo manejaban los orientales, los chinos, con el yin-yang, recuerden. Es el equilibrio entre el bien y el mal.
Bueno, esta parte de abajo es pre-inca, o sea, antes de los incas. Y la construcción de arriba es inca. Esta es inca, ya la más. Ya. Corre, a ver si no te Corre si no te desmayas, a ver. Camina. ¿Qué es alguna avenida, ah? Pues. Voy a tomar agua de ahí, sí. Ah, Los templos incas. Arriba en esas ventanas fueron puestas las momias, dice el guía. Dicen que estas fuentes, si lo pones un container en cada fuente, va a llenar igual, porque por cada caída es la misma cantidad de agua. Wow. Let's go, food. Te pasa. I swear, dude. Trabajada in situ. Quiere decir que no tuvo que trasladarse o moverse por largas distancias. Sin embargo, las otras, que están alrededor de 6, 7, 10 toneladas, fueron traídas de las canteras de Sacsayhuamán. Esas canteras están allá, detrás de ustedes. Toda esta montaña que ven allá es un afloramiento rocoso de piedra caliza. ¿Se acuerdan Kenko? Igualito. Entonces, allá primero en la cantera ellos tenían que desbastar o romper la piedra de su estado, su forma natural, utilizando volcánicas, y aquí tenemos una cantera de piedra volcánica, pero también utilizaban herramientas de metal, ojo, como barretas de bronce. Aprovechando las fisuras naturales que tienen estas piedras o rocas allá en la montaña, se introducían esas barretas para romper o fragmentar el material. Allá mismo en la cantera, estas pasaban por un proceso de preforma, con una técnica de percusión, para posteriormente trasladar o mover todas estas piedras hasta el lugar de construcción. ¿Qué se ha utilizado para trasladar las piedras? Estas eran amarradas con cuerdas. Las cuerdas estaban hechas de ichu, la fibra vegetal seca, la paja. Entonces, de acuerdo al tamaño peso de la piedra, era la cantidad de personas que se utilizaban para agarrar. Estamos aquí frente al Coricancha. Este es el Coricancha de noche. Cuenta la historia, o los arqueólogos cuentan que en la época incaica, primero quiero decir que es el templo más sagrado del imperio inca. Entonces este templo estaba revestido de oro. Allá afuera en sus jardines tenían adornos de oro, hasta que vinieron los invasores de Europa y se nos llevaron nuestro oro. ¿Se lo robaron? Lo robaron. Y aquí estamos. El Coricancha de noche. De noche. Ok. Vamos a comer. Mira el Coricancha. Bueno, todo esto es base inca. Quiero decir que los cimientos son piedra inca original, que destruyeron los templos incas para los templos católicos o cristianos. Vamos a entrar un ratito a la iglesia.